Bien, pues como les he avanzado anteriormente en el informativo, tenemos hoy con nosotros vía telefónica al concejal delegado de Ciudadanía y Cultura, Miguel Ángel Nogales, ya que ayer en la apertura de la inauguración dedicada a Juan Antonio Ruiz Espartaco, bueno, pues la entrevista no se escuchó bien y bueno, teníamos esa espinita, así que hoy lo tenemos. Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, Eva, ¿cómo estamos? Bien, bien, aquí estamos. Y bueno, Miguel Ángel, ayer fue la apertura de esa exposición que tendrá lugar desde hasta el 21 de mayo. Y bueno, háblanos cómo surgió cómo surgió esta exposición. Pues bueno, pues la verdad que surgió porque hay muchas personas de Lora que están muy vinculadas a Juan Antonio. Juan Antonio también está muy vinculado al pueblo de Lora y como sabían que desde hace mucho tiempo empecé a hacer exposiciones temáticas, me dieron la idea para poder hacer una exposición temática, lo vi muy interesante, lo vi realmente que era algo pues que podía estar muy bien. Y bueno, y ya viste el resultado ya fue que una exposición pues montada con mucho gusto, que es muy bonita, y una exposición dedicada a esta leyenda del toreo que entendemos que a muchísimas personas pues la verdad es que le va a gustar a todas las personas que se pasen por allí, porque invito no solamente a las personas de nuestro pueblo a que se pasen, sino a todas las personas que nos estén escuchando, porque es una exposición que está bastante bien. Bien, en la exposición, bueno, pues puedan encontrar trajes de Juan Antonio Ruiz Espartaco, de torero, capote, muchísimos recuerdos, fotografías, también 3 cabezas de toro que son impresionantes. Miguel Ángel, él es el que ha donado todo eso, Sí. elementos, ¿verdad? Efectivamente, para hacer una exposición temática tenemos que contar que el protagonista de lo que se va a hacer quiera colaborar realmente con la exposición, quiera estar y quiera donar cosas que para él son muy importantes y que se puedan ver en una exposición que se abre al público. Entonces, esas dos cosas tienen que ser. Si no, es imposible poder hacer una exposición temática a un personaje. En este caso, pues Juan Antonio se ha volcado totalmente, ha estado ahí en primera persona y eso es fundamental. Es decir, cuando se va a hablar con él, pues la verdad, fuimos a su casa, nos abre sus casas y nos dice que nos llevemos lo que queramos, ¿sí? Porque si es bonita la exposición, lo que él tiene allí es impresionante. Es decir, que ahí se ve una parte de lo que realmente Juan Antonio puede tener en su casa. Claro. Y la verdad... y la verdad que la exposición pues es espectacular. Y después, bueno, Juan Antonio, aparte, primero por la vinculación que tiene a Lora, como te dije anteriormente, pero sí, después tenemos que dar claro que Juan Antonio es un torero que va a traspasar siglos, es decir, igual que ha habido otros grandes toreros de los que se siguen hablando todavía en nuestro actual siglo, Juan Antonio va a ser de esos toreros de leyenda que se van a estar pues escuchando siglos más tarde, es decir, ha estado 8 años, el primer torero en estar 8 años en el escalafón como número 1 de los toreros, es decir, y todo ese tipo de cosas lo tenemos que tener muy en cuenta. Y claro, ahora mismo estamos ante un torero de leyenda, ante un torero que traspasa frontera, que además es un torero pues espectacular y como persona también, y después pues tiene una segunda parte que tenemos la gran suerte de haberla hecho aquí en Lola del Río, con lo cual pues para nosotros nos tenemos que sentir muy orgullosos. Bueno, además de torero, Juan Antonio Ruiz Espartaco, yo creo que es un ser humano excepcional, es muy cercano, muy amable, muy sencillo, y eso siempre se agradece, Miguel Ángel, que una persona de esa talla, de esa altura, sea de esa manera. Bueno, para mí es algo que pongo mucho en valor. Efectivamente, mira, hay leyendas y leyendas. Yo conozco muchas leyendas, por ejemplo, del mundo del deporte, pero, por ejemplo, si algo hay una diferencia, por ejemplo, entre Romay y los demás. Romay es una persona que donde va los quieren todo el mundo, pero después hay otras leyendas que son, pues, mucho más distantes. Entonces, esas leyendas, por muy buenos deportistas que hayan sido, se terminan diluyendo, pero, sin embargo, gente como ellos siguen
pues engrandando su leyenda, porque siguen siendo personas cercanas al pueblo, es decir, porque después ellos son personas que se dan a querer. Es decir, Juan Antonio para Sevilla se monta en el tren, no se va en el coche, es decir, es cercano a la gente. Hay deportistas de estos que se mantienen muy distantes de la gente, o incluso toreros que se mantienen alejados de la gente. Ese tipo de gente, pues sí, se recordarán, pero no se les va a recordar a lo mejor con el cariño que se recuerda a Romayo o que se recuerda a él. Claro. Entonces hay diferencia entre unos y otros, eso es importantísimo. Uh-huh. Bueno, Miguel Ángel, ¿qué valoración haces después de ayer? Bueno, la valoración es muy positiva. Sí. Es muy positiva, es una exposición más, y estamos, bueno, trabajando pues prácticamente hasta, como yo digo, hasta el final de la legislatura, con ilusión, con ganas, que es lo que nuestro pueblo se merece, que cuando los políticos estemos aquí, que estamos para trabajar. Pero hay una cosa que es muy importante, y esto sí te lo voy a decir, que yo me siento muy orgulloso cuando recibo críticas, y te lo digo sincero, cada día que tiene uno mucho más experiencias políticas, cuando me critican por trabajar, cuando me critican por lo que se ha hecho, pues me siento orgulloso. ¿Y por qué? Porque sé que de cada actividad que hago hay muchísimos loreños y loreñas que lo han disfrutado. Muchísimo a lo largo de todo este tiempo han disfrutado con el mapping, con unas navidades espectaculares, con un festival taurino que ha sido sonado en todo el mundo, y cuando digo en todo el mundo, ha sido sonado en todo el mundo, y que todavía el mundo del toro está hablando, y que aquello también tuvo una repercusión importante en el pueblo. Sí, todas las actividades que se han ido organizando, la Semana del Libro con la exposición de Juan Ramos Jiménez, ahora la de Juan Antonio de Espartaco, es decir, en 12 meses prácticamente, pues se han hecho muchas cosas, y sin olvidarnos de la Semana de nuestra patrona con Juan Luis Montoya, es decir, y esto se llama trabajo, trabajo y trabajo, y en política se viene a trabajar. Entonces, si los que están enfrente mía me critican por trabajar, encantado que lo sigan haciendo, porque uno, nosotros lo que hacemos es sacar el dinero a la calle para que haya reinversión, y dos, que haya también multitud de actividades en nuestro pueblo, que no nos tengamos que ir a los pueblos de alrededor. Claro. Cuando escucho a algunos políticos hablar de esas cosas, digo, ¿pero qué preferís? ¿Verlo en La Campana? ¿Verlo en Parma? ¿Verlo en Carmona? ¿Verlo en Azuaga? ¿Verlo donde queréis verlo? ¿O que los loreños y los loreñas no nos merecemos tener lo mejor en nuestro pueblo? Pues claro que no nos merecemos los loreños y las loreñas tener lo mejor en nuestro pueblo, y tenerlo cerca, y tener exposiciones, y tener actividades, y tener unas navidades de ensueño, y tener un festival taurino de primer nivel. Entonces, para eso venimos a trabajar. Ahora, si tienes que desplazarte a La Campana para ver el festival taurino, algo está fallando mal. Algo está fallando mal, porque estás desplazando al loreño fuera de su hábitat. Y lo más importante es que el loreño se quede aquí, recibiendo a todas las personas que vengan y sintiéndonos orgullosos de que, vuelvo a decir, que se han hecho multitud de cosas que en Lora del Río no se habían hecho durante mucho tiempo, y nosotros lo hemos hecho con mucho gusto, y te puedo decir que Miguel Ángel Nogales, cada vez que está en un gobierno, está para trabajar, no está para trabajar para el pueblo, para la gente de nuestro pueblo, y está para hacer las cosas. Que después recibo críticas, bienvenidas sean. Porque si mañana lo volveré a hacer igual, y si mañana estoy en el gobierno o donde me toque que estar, seguiré trabajando por y para mi pueblo, como lo hacía desde que tenía 15 años en el baloncesto. Es decir, eso es una cosa que se lleva prácticamente en el ADN de uno, es decir, el trabajar para tu pueblo con ilusión, con ganas y con muchísimo cariño. Cuando yo estaba en el baloncesto, decía que quería tener el mejor torneo de baloncesto en Lora. Yo no quería ver mejor torneo de baloncesto de categoría inferior a Hospitalet, lo quería tener Lora, y lo llegamos a tener. Con lo cual, en Hospitalet había uno muy bueno, y desde nosotros cogió mucha tradición, que después ya se paró por circunstancias y demás, y como se pararon muchos torneos por la crisis, sí, pero lógicamente fuimos un referente durante mucho tiempo, y los seleccionadores nacionales pasaban por Lora. Y de eso me tengo que sentir orgulloso, de que en Lora vengan las cosas, y que a Lora del Río venga lo mejor, y que encima el loreño no tenga aquí al pueblo de al lado a decir, uy, voy a ver lo que no lo tiene en mi pueblo. No, dice que si hay venir un mapping, y el mapping lo vieron multitud de niños de Lora con sus abuelos, con su familia, y vinieron también gente de fuera, me siento muy orgulloso, porque además eso deja dinero, ¿dónde? En el comercio local. ¿Dónde deja dinero? En la hostelería. Y eso es lo que tenemos que hacer el político, promover para que después haya un retorno de inversión importante. Bueno, Miguel Ángel, que ya tenemos aquí cerquita la feria,
Bueno, ¿algo que decir sobre ella? Va a haber una feria, pues la verdad ya estamos trabajando en ella, se está haciendo todo, por supuesto lo más importante para mí es la seguridad de la feria, va a haber buenas actuaciones que ya lo diremos más adelante en la caseta municipal. Ajá. También adelanto ya esto para los padres, que el domingo por la tarde ve un cuento a cuento para sus hijos, se va a decorar la caseta, todo el mundo sabe que he sido muy crítico con aquella nave que tenemos allí, porque aquello es una nave, aquello no tiene pues presencia de caseta ninguna, pero ya también la estamos decorando para todas las personas que vayan, vean que allí hay una caseta de feria. Hemos hecho un esfuerzo importante y además para que cuando vengan personas también de fuera se sientan, vean que el Lora del Río tenemos que hemos decorado con gusto la caseta, no como el año pasado, que allí no tenía nadie ganas de estar, los loreños y las loreñas no tenían ganas de estar en aquella nave. Y este año pues se ha decorado, se va a poner bonita, se va a hacer también una terraza en la parte exterior de la caseta, porque mucha gente le gusta ver el paseo de caballo y le gustan sentarse y estar a gusto, porque en el mayo y sobre todo, pues a lo mejor a las 10 de la noche se está muy a gusto allí sentado, y lo que tenemos que es eso, pero eso sabe lo que significa, 1, saber gestionar, 2, algo que a muchos se le olvida, trabajo y trabajo. Eso es lo que pasa. Y claro, tú dices, es que cada vez que se hace una cosa de esta, detrás de cualquier cosa que se haga hay un trabajo, y algunos pues claro, si lo que vienen es para pasar el rato o para estar donde no tienen que estar, pues claro, pues entonces estas cosas no las hacen. Aquí hay que venir a trabajar, aquí hay que venir a ser muy serio y aquí hay que venir a hacer las cosas siempre por tu pueblo, que es realmente de lo que nos tenemos que sentir orgullosos los políticos. Bueno, Miguel Ángel, que muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias, Eva, y aquí estamos y a vuestra disposición, y bueno, y desde aquí mandarte un fuerte abrazo, porque también sé que hace Onda Cero un trabajo muy bueno, y también a todos los oyentes, de Onda Cero, pues también le mando un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Pues muy bien, pues nada, pues un abrazo, Eva, ya vamos hablando.